DJ Diabli, Aquí la mar, mi homie Tanger, Dilex. Instituto Nacional de Migración ha informado que un grupo de polleros arrestado que planeaban cruzar a 380 migrantes al otro lado, pero ya han sido rescatados. ¿Rescatados? Si ellos pagaron para que los llevaran textualmente, te lo digo en sus palabras, no puedo volver a mi país, pana, porque allí me muero de hambre o me matan las maras. Entonces, digamos las cosas claras, no queremos migrantes en tierras mexicanas, o a ver, más claras, le estamos haciendo la chamba a las autoridades norteamericanas. Trump amenazó, México accedió, la Guardia Nacional a la frontera sur llegó, no hay mucho debate. El muro que prometieron pasó del Bravo al Suchiat. Oye, aquí, ¿tú tienes algunos versos para este tema o qué? Escucha esto. Venga. De sur a norte, sin equipaje, sin pasaporte, buscar mejores oportunidades ya es deporte. Así es como este continente busca el sueño americano. Delito ser migrante, delito ser humano. Instituto NM Operativos Infraganti. Somos un segundo muro para el servicio yankee. Doblando las manitas y a Donald lo que pida. Pero yo estoy contigo, hermano, fuck la migra. Vale más tu dignidad que amenazas de arancel. Tu lucha también es la mía, compartimos el color de piel. Yo también quiero ver a mis hijos sonreír, quiero casa sin tener que huir, sin abuso, sin sed, sin largas travesías, sin trenes, sin ríos, desierto y noches frías. Fronteras solo existen en las mentes tan pequeñas. El mundo es chiquitito para todo lo que sueñas. Muchas gracias a nuestro querido Danger acá por abrir este espacio para hablar de pura buena fe. Les doy la bienvenida. Soy Estefanía Veloz y esta noche invitamos al diputado Miguel Ángel Romero para conversar con Gibran sobre el futuro del PRI. Vamos a tener unos momentos con ellos, pero antes veamos un poco de lo que piensa la gente en la calle sobre este tema. Yo creo que sí. Sí es muy importante que exista porque pues, es uno de los partidos más emblemáticos y más viejos de la nación. Siempre y cuando sean honrados, sean honestos y que sean profundos en lo que hacen. Realmente su mandato o gobierno no han dejado cosas buenas en el país, más robos, más corrupción, muchas cosas, pero en definitiva no. Yo creo que sí, porque debe haber libertad de afiliación, de asociación en partidos políticos. El problema es si habrá quien vote por él, ¿no? Realmente, porque bueno, creo que la marca del PRI pues está muy desgastada, muy agotada, entonces tiene muy poca credibilidad entre la gente. Pienso yo que los resultados electorales más recientes pues así lo han demostrado. Porque la verdad nada más ellos están como que tapando el ojo al macho y la verdad pues no están haciendo nada con el país. Al contrario, creo que los están uniendo más. Vamos rápido a un corte y regresamos. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Mid Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Su derrota electoral en 2018 fue uno de los resultados más anunciados.
La identificación sistemática de sus gobernantes y representantes de órganos de poder con la corrupción y la impunidad le valió el mayor castigo ciudadano y contrajo sus posibilidades de ejercer un papel de oposición creíble, lo que ha hecho que el partido enfrente su peor crisis identitaria y financiera. A ello se suma en días recientes el deslinde de sectores que históricamente habían constituido su base político-electoral a través de la renuncia de líderes como Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Arturo Zamora, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y el mismo Carlos Romero de Champs, quien dejó la dirigencia del sindicato petrolero en medio de investigaciones de corrupción en su contra. ¿Cuál es el futuro del PRI? ¿Existe en el horizonte un proyecto político que le dé viabilidad como actor político de oposición? ¿Cómo se mira actualmente a sí mismo el partido, otrora representante del máximo poder en México? Miguel Ángel Romero, diputado de Hidalgo, habla con Gibran Ramírez Reyes, de Buena Fe. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, Miguel Ángel Romero. Buenas noches. Es un gusto tenerte por acá. Consultor, más de 20 años director de la revista El Cotidiano, una revista muy interesante. También activista político. En su momento, activista político, profesor de tiempo completo en la UAM y exdirector de la revista. Miguel, a mí me interesaba mucho tenerte acá para tener una visión sobre lo que ha sido el cambio en el sistema de partidos. Un cambio que no solamente has estudiado, sino en el que has participado como consultor y también como militante, como dirigente. Me refiero al cambio de régimen. Hubo en los últimos años, bueno, todo el régimen de la transición, se trató de que 3 partidos se dividían todo, se repartían todo. Un régimen donde fluyó mucho dinero, quizá como nunca antes, entre los 3 partidos grandes, y al que el PRI se supo adaptar muy bien. Transitó del sistema de partidos con un partido hegemónico a este pluralismo de 3 partidos, pero parece que no tendrá el mismo éxito en transitar a este nuevo régimen que parece configurarse como uno de partido mayoritario, democrático, donde parece que el PRI ya no tiene cabida. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, iniciaré yo con la primera parte de tu observación, estoy totalmente de acuerdo. El tema central empieza en el 94, cuando Zedillo toma protesta. A los pocos días se hace una gran reforma sobre la que se escribe muy poco. No conozco textos, cuando menos del presente, que vean con la visión del presente la importancia que tuvo la reforma constitucional para modificar la forma de nombramiento de la Suprema Corte de Justicia. Zedillo disuelve la Suprema Corte de Justicia y comparte el poder que tenía el Ejecutivo con el Senado, con el Legislativo. En el Cotidiano se dijo que era un golpe de Estado, por ejemplo. En el Cotidiano, un golpe de Estado técnico. Y esa fue una frase que se utilizó en su momento. Pero lo interesante es ver lo que sucede con perspectiva, una vez que pasó el tiempo, ¿no? ¿Qué repercusiones tuvo esa modificación? Por ejemplo, yo me metí a estudiar el tema a fondo y vi las votaciones que ocurrieron en el Senado, el PRI por sí solo sacaba las 2/3 partes, pero fue acompañado por el PAN en 2 votaciones. Y esos 2 miembros de la Suprema Corte, me da la impresión, como hipótesis, que fueron desde ahí ya parte de una cuota que el presidente Zedillo pagó, particularmente al PAN. Desde el 94 empezó la repartidera que acaba en los órganos autónomos en cuotas para todo. En cuotas para todo. Después la reforma del 96 es una reforma electoral que trae como principio una decisión de monopolio a los partidos para la representación política. No puedes acceder a la representación política si no es a través de los partidos, ¿no? Y junto con eso, le dan la representación absoluta, se construyen dos órganos, o se ciudadaniza uno, así no lo plantearon. El IFE en ese momento, 3 y 3, eran 9 y se reparten 3 y 3. Por cierto, en el caso del PRI, al PRI en ese tiempo no le toca nada, porque mi punto de vista es que se estaba pavimentando la alternancia, ¿no? Miguel, pero sí hubo entonces quien propuso candidaturas ciudadanas,
y otras figuras Bueno, había de otro debate, participación, ¿no? Junto a la mesa de partidos, estábamos nosotros en la RAINSA, me tocó participar en esa discusión. Con el ZLN teníamos la mesa de democracia y justicia. A mí me tocó participar en democracia, más o menos 200, 250 organizaciones y acompañando al ZLN proponían un sistema electoral diferente, ¿no? Acotamiento de los partidos y ampliación de la participación de la sociedad. ¿Y por qué se transitó? Porque los partidos y el gobierno decidieron tomar este modelo político y ahí el ZLN se levanta, tira a la mesa, no hay nada que platicar y se suspende el diálogo con los zapatismos, ¿no? Ese es el motivo por el que se rompe el diálogo. En fin, que el PRI sí transita muy bien a ese régimen, digamos, lo fabrica con Zedillo un poco. Lo fabrica, pero digamos que el PRI está al margen de la construcción de ese régimen y el primer efecto negativo para el PRI es la derrota electoral del 2000, ¿no? Luego logra reconstituir su fuerza, sobre todo con base en los gobernadores y con el montón de lana que Vicente Fox les da por los excedentes petroleros. Ahí, digamos que logran tener un asidero. En el 2000, del 2000 al 2006, la renta petrolera es muy alta. El presidente Fox decide tomar un nuevo federalismo en el que le da un montón de dinero a los gobernadores, mismos que no sabemos exactamente en qué lo gastaron. Y en el mismo periodo, los gobernadores dejan deudas impresionantes. Es un nuevo factor político. Los gobernadores se convierten en una figura política de importancia que no tenían en el régimen del PRI, ¿no? En el régimen del PRI el control sobre los gobernadores era absoluto. El presidente de gobernación. El que se portaba mal lo cambiaban, lo sustituían. Y a partir del 94, cuando Madrazo decide no ceder la candidatura que supuestamente le había ganado, la relación entre la presidencia y gobernadores cambia sustancialmente, ¿no? ¿Y hay posibilidad de que el PRI todavía sobreviva con la fuerza de sus gobernadores? Mira, lo que ha sucedido ahora es un cambio absoluto en lo que es, digamos, la particularidad de la militancia del PRI, ¿no? Lo que sucede es que el triunfo de Andrés Manuel, desde mi punto de vista, identifica a los priistas con ese PRI que ellos siempre quisieron, siempre defendieron y siempre propusieron, ¿no? Yo te diría que la base de militantes del PRI ve en Andrés Manuel el presidente que ellos querían tener, ¿no? Después de la crisis del 88, con la corriente democrática, los postulados que se establecían ahí eran absolutamente claros y diferenciados, ¿no? Ahí sí podíamos ver dos tipos de corrientes, una minoritaria, que era la corriente democrática, y otra que era mayoritaria, pero que coincidía con la corriente democrática en términos de lo que era el modelo, sobre todo de desarrollo económico y político. El tema estaba en las reglas del partido, ¿no? En la democratización. Si el presidente en turno tenía la decisión platicada, de alguna manera negociada, pero al final de imponer al sucesor, ¿no? Y esta corriente del PRI, mayoritaria, tanto la corriente democrática como tal, pues ahora recupera en las propuestas de Andrés Manuel, desde mi punto de vista, el proyecto que se perdió durante 30 años, ¿no? Y el PRI ya no tiene horizonte ideológico. El PRI no cabe ya en ninguna parte, o sea, independientemente de los liderazgos, se le ha puesto mucha atención al líder actual, ¿no? A Lito. Pues si hubiera estado Narro, hubiera sido exactamente lo mismo desde mi punto de vista, a lo mejor con ideas, con discursos mejor elaborados, pero en términos, digamos, de participación política, yo no veo en dónde puede entrar el PRI, ¿no? Hoy Morena o el presidente copa una gran parte del espectro, tanto de izquierda moderada como de derecha moderada, y todo el centro lo tiene copado, ¿no? ¿Qué le queda como adversarios? Pues la ultraizquierda y la ultraderecha o las derechas extremas, ¿no? Yo no veo al PRI proponiendo cosas que hagan que su oferta política social sea mejor que la que hace Andrés Manuel, o que su oferta política económica sea mejor que la que hace Andrés Manuel, ¿no? Sí veo un sector de priistas minoritarios, que son los tecnócratas, que pudieran enarbolar que
el neoliberalismo y esas propuestas que dominó absolutamente el tema, sea mejor que la alternativa que trae social y económica hoy Andrés Manuel, ¿no? Entonces yo veo el desfondamiento desde el momento en que se pierde la ideología en esos 30 años, desde el 88 para acá, del PRI, poco a poco el neoliberalismo va ganando, hasta que los grupos de dirigentes, sobre todo del PRI, ya no dan la batalla ideológica, ¿no? El PRI perdió la batalla ideológica en el terreno económico y social, ¿no? Pero hay responsables. Ante esta perspectiva de extinción del PRI, hay quien lo hirió de muerte. ¿Quién fue? Bueno, es un proceso largo, te voy a decir, es un proceso largo. Debe haber 3 nombres de los principales responsables. Yo creo que el modelo electoral tuvo ese desenlace al final, ¿no? Al principio podíamos creer que era una iniciativa correcta, porque fíjate, el tema central es la perspectiva. Si le das una perspectiva internacional a la democracia en México, la pregunta diríamos, oye, ¿cuándo empezó la democracia electoral? ¿Cuándo empezó a ser electoralmente real la competencia? Pues en el 94 no, lo dijo el propio Zedillo, ¿no? Era legítima, pero era inequitativa. Sí, por eso la reforma definitiva. Pero fíjate, el 94, estamos a pocos años de la caída del muro de Berlín, estamos a pocos años de la caída de la Unión Soviética. Y hay un libro muy interesante de Sartori que él hace muy clara la puntualización de lo que son las democracias maduras de las democracias que van naciendo, ¿no? Si ahí ponemos la democracia que van haciendo, este primer ensayo derivó en consecuencias que hemos visto muy lamentables, donde las direcciones de los partidos se repartieron y enriquecieron, pero quizás Zedillo no sea el responsable porque el proyecto era otro, claro, originalmente, ¿no? Pero a partir de ahí, las direcciones de los partidos son las responsables, ¿no? En el caso del PRI, pues quienes fueron los dirigentes del partido jugaron el juego que les permitieron jugar y entonces empezaron a dejar de lado las demandas sociales, a dejar de lado la relación con sus electores, con sus militantes, y se metieron al juego arriba de repartos de poder, de negocios, son ellos, ¿no? Los que en la última etapa, cuando regresa el PRI al poder, el PRI tenía tareas muy claras que tendría que haber realizado. Por ejemplo, recuerdo que nosotros desde la Cámara de Senadores habíamos establecido con precisión cómo la Secretaría de Hacienda había sido tomada por personal directamente de Felipe Calderón y había empezado a hacer acciones que en las anteriores haciendas del PRI no se permitían, ¿no? Empezaron a crearse plazas y plazas y plazas y plazas innecesarias, sobre todo direcciones generales adjuntas, ¿no? Saturaron de adjuntas. Pero teníamos el conteo, sabíamos cómo, dónde, cuál. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Pero el tema central ahí es que cuando llega el PRI que llega es el PRI de Peña Nieto, el PRI del Estado de México, una de sus primeras acciones debe haber sido la austeridad. Si la primera acción que hizo Andrés Manuel le tocaba hacer a Enrique Peña Nieto, si hubiera querido mandar un mensaje de diferenciación con respecto al régimen panista, ¿no? ¿Y por qué nadie hizo nada por salvar al PRI? Bueno, porque pasado el tiempo, digamos que el primer año de Peña es un año en el que pareciera que iba a ser un gran presidente, ¿no? Las reformas estructurales se presentaron como la salvación del país, como las reformas que hacían necesario que el modelo neoliberal funcionara, porque decían, bueno, no funciona porque le falta una parte al motor, le falta parte el faro derecho que no funciona, y esas reformas se presentaron como el modelo queda completo y aquí en adelante el país despega, crece y va hacia un futuro mejor, ¿no? Pero en el momento en que llega, no hay protestas porque viene una cultura del partido del PRI ahí, ¿no? Una cultura y un miedo, ¿no? El presidente es muy poderoso, ¿no? Y el miedo al enfrentamiento con el modelo de partido, el modelo que el presidente plantea, me da la impresión de que es lo que hace que ningún dirigente importante del PRI salga, se enfrente, denuncia, ¿no? Y se repartió lana también. Y posteriormente,
posteriormente cuando debiste haber defendido más al partido, que ya quedaba muy claro que la nueva generación de políticos había sido un fracaso y que habían sido saqueadores en los estados, pues ya tenías un problema serio ahí de que las dirigencias partidistas pues habían entrado al juego que permitió Peña Nieto, ¿no? Pongo un dato ahí muy interesante. ¿No? El libro que presenta Peña Nieto para competir en la presidencia es un libro en donde la palabra corrupción no existe. Su primer informe de gobierno, la palabra corrupción no existe. Entonces, para él el tema de la corrupción y la cultura de la corrupción ligada a la política pública era algo natural, nato, ¿no? Viene la clase política del Edomex, o sea, donde el jefe político del Edomex decía que un político pobre, pues es un pobre político, ¿no? Entonces, me da la impresión de que las dirigencias del partido, ante la ausencia de poder elaborar, participar, tener la libertad que tuvieron cuando fueron oposición, pues se van por esta vía de arcas abiertas, y entonces hay una complicidad también de la clase política dirigente que está fuera del gobierno, pero que... Una última pregunta. ¿El militante priista todavía existe? Yo creo que hay una militancia ya muy raquítica, ¿no? Yo creo que el militante priista se fue, se cansó, se fue poco a poco. Si tú ves la perspectiva electoral para el 2024, para el 2021, en los procesos electorales de gobernador, el PRI no tiene opción de ganar en ningún estado, ¿no? No hay una sola encuesta que permita ver al PRI que gane una entidad de las que van a estar en juego en el 21, ¿no? El ocaso de una larguísima historia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hombre, gracias a ti. Y sigan con nosotros, por favor. Regresamos con Estefanía Veloz y las noticias falsas. En ocasiones, la información se manipula y crea desinformación, y en otras las mismas personas se convierten en fake news. Tal fue el caso de Mariana Gómez del Campo, ex senadora del PAN, ahora apodada Mariana Fake del Campo. Tras las votaciones para la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, varios personajes políticos aseguraron que se trataba de un fraude cometido por el senador Ricardo Monreal. Uno de ellos fue Mariana Gómez del Campo, secretaria de Relaciones Internacionales del PAN y ex senadora. Tras la acusación comenzó a circular el hashtag Mariana Fake del Campo. A la lista se sumó el expresidente y tío de Mariana, Felipe Calderón, alegando que el senador Ricardo Monreal había introducido más de un voto a la urna. A lo anterior, el senador Monreal contestó diciendo que se trataba de otra manipulación del PAN. Más tarde, en la conferencia de prensa, difundió capturas de un chat interno del PAN en el que Marco Cortés pide, escuche usted, hacer un desmadre y quejarse de un fraude en la elección de la CNDH. Monreal también difundió el video original del momento en el que emitió su voto. Ahí puede verse que introduce solo una boleta doblada y no dos, como intentaron hacer creer. Por otro lado, y en un acto de honestidad, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, desmintió el fraude diciendo que si hubiese sido el caso, se hubieran contado más votos de los que deberían. Bueno, con eso me despido esta noche. Soy Estefanía Veloz y vamos de regreso con Gibran. El militante priista es una especie en peligro de extinción. Un partido que marcó la vida política de México durante todo el siglo XX está en su ocaso. Logró transitar al neoliberalismo y construir el régimen de la transición, donde 3 partidos se repartían todo. Sin embargo, el espacio que ocupó, el espacio del gran consenso mexicano, es ahora ocupado por Morena. Eso nos enseñó nuestro invitado Miguel Ángel Romero. Sin duda alguna, la reconfiguración del sistema de partidos en México traerá temas muy interesantes que tenemos que estar discutiendo. Estamos viviendo la reconfiguración de la historia. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Eso es todo por esta noche y por esta temporada. Los esperamos el año próximo para seguir conversando de buena fe.